Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Bienvenidos a Emisora del Sur. Siempre me acuerdo, no, siempre me olvido. Son las 19:01. Se ríe allá Javier Lasval en controles de emisión. ¿Cómo le va, Javier? ¿Anda bien? Y Carolina de Cuadro en la puesta a punto, en la producción, amigos, de este programa que se llama La Máquina de Pensar. Esta semana va a estar surtida. Hoy vamos a estar hablando de cine. Vamos a estar hablando de cine todo el programa, porque en el tercer bloque vamos a llamar a Mar del Plata para 1.000.000 de umbrales, y Ricardo Ruiz, ya les anticipo que va a estar hablando de dos películas que derivan de obras de Stephen King y que están actualmente disponibles en Netflix. Antes de arrancar, amigos, quiero decirles que la semana pasada estuvimos regalando, en fin, 2 libros de Luis Marcelo Pérez. Le mandamos un abrazo al poeta, al colega de Radio Uruguay, Luis Marcelo Pérez. Hoy estuvo posteando en las redes la entrevista que le hiciéramos. Y bueno, no sé por qué, pero alguna de las dos que se llevaron los libros, no sé si, ¿cómo se llamaban? Alice o Margarita, les tengo que agradecer porque nos trajeron unos chocolates acá espectaculares de almendras con chocolate que nos han endulzado a toda la radio, por lo menos los que estamos acá, ¿no? La vuelta, nos endulzaron la noche, así que arranca La Máquina de Pensar, amigos. Hay un detalle, voy a darles ya la bienvenida a Federico Borgia y Guillermo Madeiro. ¿Cómo están? ¿Andan bien? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Ambos son directores de El Campeón del Mundo. Han tenido mucha prensa. Ya el año pasado tuvieron prensa, estuve fijándome también, pero sobre todo porque en medio de esta pandemia que ha trastocado muchos usos, sobre todo costumbres como la del cine, y bueno, ni que hablar con los espectáculos como el teatro, que todavía siguen, bueno, el cine también trancado. Ayer, les comento, estuve conversando con un amigo de Valencia y con todo el panorama tétrico que tienen en España, ya había en Valencia un cine abierto. Él me decía que era el único cine y estaban pasando unas películas rarísimas, decía, y bueno, estaba contentísimo de ir al cine. El Campeón del Mundo es el documental con el que ustedes ganaron el premio del público del festival virtual Long Shots de la BBC, que por lo que estuve viendo es el festival de la BBC, pero que se hizo virtualmente por la pandemia, ¿es así? No, en realidad es el primer festival online que hace la BBC, pero no lo hizo por la pandemia. Se adelantó por la pandemia. Nosotros lo teníamos, el festival ya en carpeta para septiembre, y teníamos otros planes con la película antes del festival, pero bueno, con la pandemia se cancelaron todos esos otros planes y se adelantó lo de la BBC. Pero obviamente no esperaban, bueno, siempre uno que se presenta intenta es de alguna forma una chance, pero digo, no esperaban ganar el premio del público, el festival virtual. Estuve viendo que también esta directora brasilera, la de Al filo de la democracia, habló también muy bien de la película. Sí, es que Guille, perdón que ahora la próxima ya Dale. Que hable Guille y vamos una y una. Lo que pasó es que el sistema de selección de este festival no era un llamado abierto, sino que fueron a buscar referentes, ya sea de programadores de festivales, cineastas, gente así de la vuelta, para recomendarles algunas películas de los últimos años, y nosotros fuimos una de las películas que recomendó Petra Costa. Después esas películas fueron como 70 que fueron recomendadas y el festival eligió 7, y por eso es que después ella habló de la película, porque al ser seleccionada le pedían a los recomendadores, digamos, claro, que escribieran algo sobre las películas que habían recomendado. Y en este caso, entonces, el Campeón del Mundo llegó con esos 7 finalistas, y de esos 7 finalistas fue elegido por el premio del público. Les pregunto, quizás es una pregunta muy amplia o muy tonta, ¿cambia que sea el premio del público a que sea el premio de un jurado? Y sí, cambia, sí. No sé si para mejor o para peor, pero, o sea, es la opinión del espectador, ¿no? O de lo que uno llama el espectador, lo del premio del público, y lo del jurado es como algo más especializado en la materia, pero
Bueno, es muy tonta mi respuesta también. Pero... No, pero bueno, lo que estás diciendo es que básicamente que la gente vota más impulsando, por lo que yo te digo, por lo que le gusta y no por el análisis o por las otras condicionantes que puede haber en un festival. Que atención, que no nos creamos que los festivales de cine solamente se analiza la calidad y punto, ¿no? Hay toda una serie de cosas, se trata de un arte popular y se trata de una industria también, ¿no? Sí, sí, va mucho igual me parece que en la subjetividad, ¿no? De cada uno y de cómo le llega. Este público en particular, es como un misterio, ¿no? Porque es alguien que vota por Claro. internet, es un clic. Claro. No, uno no sabe mucho si es un público de la BBC, una gente que sigue la programación de ellos, o Sí, es un alguien te público puede votar la película sin verla también. Claro. también. O pueden es un ser sistema- bots, por ejemplo, pueden ser bots. Un También. sistema totalmente, También. o sea, es muy poco riguroso como Sí, sí, sistema. Lo que sí es verdad que cuantitativamente es mucho más amplio. Ujú. Hay mucha más gente que está opinando, no sabes quiénes son, no sabes nada. Ujú. El jurado tiene eso, que es más una mirada que evalúa, que tiene un Claro. criterio de no sé qué, y son unos pocos, ¿no? Son 3, 5 que deciden eso. Sí, el año pasado les cuento, digo, no tiene nada que ver con el cine, pero el año pasado Mercedes Rosende, que es una escritora uruguaya y que fue traducida en Alemania, fue seleccionada su novela traducida entre las 10 mejores traducidas, digamos, como finalistas de latinoamericanas traducidas, o sea, muy específico todo, ¿no? No. Ellos le dan mucha importancia en Alemania a la traducción y de Latinoamérica, pero la que ganó lo ganó a través de una votación virtual Mirá. y ganó ella, salió primera ella, digamos, ¿no? Y no ganó llamando a todos sus amigos porque no podía hacerlo, digamos. Era lo que tiene la masividad tiene eso también, ¿no? Que al final Claro, no se ser sabe tan exactamente. masivo Ujú. como que sí, digo, esta gente viéndola en China, ¿entendés? Es como Exacto. algo que no. Es eso, de hecho, nos dijeron que la habían visto, la película tenía en ese mes más de 100.000 clics, que es algo que si no es por la vía virtual, es muy difícil que pase, ¿no? Bueno, porque fue estrenada esta película en el 2019 y bueno, obviamente estuvo, no sé cuántas semanas estuvo en cines, pero digo, en Uruguay, acá en Montevideo, la habrán visto, no sé, no sé cuántas. Mirá, ¿Tienen una idea? la vieron creo que 2.000 personas, pero contando, no sé, una función en el Botánico que habían 500 y otras cosas, o sea, en sala así, Cinemateca y Sala no, menos. O sea, En el interior estuvo también. pero también la ve muy poca gente, ¿no? Está buenísimo que por lo menos la película se proyecte en un cine, pero puede ser funciones con muy poca gente, ¿no? Claro. O es una función única, que en algunas tuvo un montón de gente en realidad, en Cardona o en Carmelo, que había gente que conocía a Antonio. En Cardona se Claro. llenó un cine, se llenó un Claro, teatro pero- con más de 200 personas en Cardona, ¿no? Era como una función muy, muy atípica. Ujú. Bueno, hablemos de la película que está disponible, ¿no? Está disponible online, se puede ver gratuitamente. Si van al blog de La Máquina de Pensar, amigos, esto ya está linkeado en el blog, cliquean en el Campeón del Mundo, o si no la buscan en Google, no es tan difícil de encontrarla, aunque van a encontrar otras cosas. Se puede ver, ¿no? Todavía sí, se puede ver. Sí. Va a estar durante un año ahí. Durante un año. Durante un año. Estoy viendo acá que no está bien linkeada. Bueno, ¿y cómo es esta película? Este hombre llamado Antonio Osta fue campeón del mundo de fisicoculturismo, no sé, se llama así, ¿no? Sí, Ujú. sí, fisiculturismo o culturismo a secas también. Y ustedes entran en contacto con él porque actuó en Clever, en la película anterior de ficción. Exactamente. Ujú. Antonio interpreta al personaje de Sebastián en Clever, un forzudo sensible que vive con su madre en el interior y es un artista de dibujos para autos. El personaje se dedica a eso, a decorar autos, en este caso fuegos. Bueno, eso es parte de la anécdota de lo que fue Clever. Llegamos a Antonio buscando a ese actor para que interprete el personaje que habíamos creado en el guión. Bueno, Antonio le dio vida a Sebastián y le puso mucho de él también. Y después de filmar Clever,
con Federico teníamos ganas de hacer una película juntos, de hacer una siguiente película juntos, y estaba la idea esa de hacer un documental con Antonio. Era una idea que teníamos en la cabeza, que era solo una idea, hasta que un día nos animamos y fuimos a Cardona a proponerle este juego de hacer una película juntos, de bucear ahí en su vida cotidiana, y con el paso del tiempo ese juego terminó siendo nuestro trabajo durante un año. Y la película un poco escarba la vida cotidiana de Antonio, sus conflictos y sobre todo la relación que tiene con su hijo Juanjo. Explora ese vínculo. Hay que aclarar que es, digamos, ustedes con Clever hicieron una película de ficción y acá se plantearon hacer un documental, ¿no? Pero la pregunta que les hago yo, si no es, atención, digo, se lo hago sinceramente, ¿no? Yo lo miraba al campeón del mundo y me planteaba hasta qué punto es documental o documental de ficción. Algo que se está trabajando cada vez más, me contaba alguien en Inglaterra, por ejemplo, se está trabajando cada vez más en ese documental de ficción, que es una forma de hacer ficción sin presupuesto, digamos, ¿no? Y si en el primer mundo, como es Inglaterra, ya están trabajando cada vez más en ese formato, porque es una forma... la pregunta era si esto es absolutamente documental o si tiene algo de ficción. Bueno, respondo, Diche. Dale. Hay como muchos matices en el medio. Si tomamos a la ficción y el documental como dos grandes polos extremos, que son categorías igual como bastante no sé, simplifican mucho. En el medio tenemos muchos grises. Y de hecho hay quienes dicen que todo es ficción en realidad, porque siempre hay una mirada, un relato, una composición, en fin. En este caso, nosotros decimos que es un documental porque la materia prima con la que trabajamos es la realidad, son los personajes reales, pero también en este caso es su vida real y lo que pasa en la realidad. Ese cine que vos estás mencionando a mí me da más a una ficción que se hace con elementos de la realidad, pero donde se escribe un guión y se diseña una trama y se la lleva hacia donde quiere el que arma ese relato, ¿no? En este caso nosotros construimos un relato pero a partir de la realidad. Lo que da la sensación más de ficción es la puesta en escena, es un pacto y un juego con los retratados que tiene un componente de ficción por la aceptación de jugar ese juego de, bueno, son conscientes que lo estamos filmando, entonces no me estés mirando a cámara, no estés rompiendo la cuarta pared, y eso es algo que se instala con el tiempo y se vuelve natural, y a través de la paciencia y de cierta puesta de cámara se construye esa ilusión de ficción. Pero es mucho más una ilusión que otra cosa, porque todo lo que pasa está pasando de verdad, y bueno, y el relato está basado, después en el montaje que uno construye todavía más en base a eso, a colocar puntos de inflexión, a armar una estructura, todos elementos de un relato que podría ser de ficción, pero al servicio de contar una historia que pasó y que fue vivida por esos personajes que vos lo registraste. Entonces hay una cuestión con la realidad ahí muy fuerte, ¿no? Bueno, dos cosas que me llaman la atención y obviamente que yo supongo que por eso se les ocurrió hacer el campeón del mundo, ¿no? Es la forma en que actuaba Antonio Osta frente a la cámara, ¿no? La dicción que tiene, la serenidad, la capacidad que tiene para hacer silencios, el discurso hilvanado, que es sorprendente porque uno ve un forzudo desarrollado, digamos, y generalmente hay ese estereotipo de que, bueno, un forzudo es como Schwarzenegger, digamos, no va a poder hablar demasiado bien, y él tiene una verba, un discurso muy fluido y para nada tosco, ¿no? Entonces, eso, incluso cómo maneja la mirada, mirar para el costado, en fin, una serie de cosas, hace de que parece que alguien muy consciente de su imagen dentro de la pantalla. Por eso también uno dice, sin que estamos viendo la vida en vivo, en directo, o él está actuando la vida en directo. Y bueno, en realidad él está actuando la vida
con cámara o sin cámara, un poco como todo, ¿no? Ujú. Sí, es verdad que está ese prejuicio del forzudo tosco que no puede ganar un discurso, pero sí, eso sin duda es como una contradicción a lo que al imaginario colectivo, que llama la atención. A nosotros, en principio nos generaba como un magnetismo el personaje, nos gustaba ese campeón del mundo, retirado ya con el pasado ese de gloria que ya no está más, que no se puede volver a repetir, que no se puede atrapar, y cómo enfrenta su realidad actual en un pueblo del interior muy chico, lejos de los flashes, lejos del escenario, y teniendo que convivir con su hijo y enfrentando los conflictos cotidianos Y sobre un todo, por pro- ejemplo, cómo habla de la muerte, es algo que me sorprendió un par de veces. O sea, la seguridad, ¿no? La convicción de que a él no le quedaban décadas, ¿no? De que a los 80 no iba a Claro. llegar. Entonces, bueno, tener claro que en el partido me quedan pocos minutos o quedan, digamos, unos minutos, pero no la fantasía que tenemos todos de que no nos vamos a morir nunca o de que en eso, o Claro. que queda muy adelante. Él tenía la seguridad del fin, digamos, del que daba, y Sí, eso, o por lo menos lo expresaba así. Él sí, también es como era una persona muy dramática, ¿no? claro, En su discurso y a claro. dónde llevaba las cosas. Y sí, y la muerte era algo que aparecía mucho, mucho más que lo que aparece en la película incluso. Ah, mirá. No fue que nosotros elegimos las partes que aparecía la muerte por un tema narrativo o interés dramático, sino que tuvimos que sacar justamente Mirá vos. un poco de muerte porque era demasiado. Pero ya te digo, es como un gesto dramático de su carácter, de su pose, y Sí, de su discurso, forma de ser, digamos, de su forma forma de de ser. actuar, sí, sí, de su forma de actuar, ¿no? Es muy sorprendente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Federico Borgia, Guillermo Madeiro, vamos a hacer una pausa, si les parece, quédense en el línea. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con los directores del Campeón del Mundo, un documental que ganó el premio del público del Festival Virtual Long Shots de la BBC, y ya quedó linkeado, si vienen al blog de La Máquina de Pensar, cliquean El Campeón del Mundo y van directo para ver esa película. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Este es el teaser de El Campeón del Mundo. Estamos hablando, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con sus directores, Federico Borgia y Guillermo Madeiro. El Campeón del Mundo, ya lo dije, ganó el premio del público del Festival Virtual Long Shots de la BBC. Y bueno, escuchábamos ahí, y bueno, una vez más, solamente oyendo, uno se queda, yo me quedo sorprendido de la dicción clara y exacta con la cual vocaliza Antonio Osta para hablar y discutiendo incluso, ¿no? Elevando la voz, dándole una máxima expresión a la expresividad a lo que es la voz, ¿no? Entonces, sorprende que este hombre fuera fisicoculturista y que se dedicara, bueno, a eso, al gimnasio, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, pero me sorprende un poco y realmente me da la sensación ahora escuchando, y se los pregunto, capaz que es muy tonto también lo mío, Federico y Guillermo, si no, no estaba prácticamente la película ahí, antes de filmarse, ya estaba ahí. Y bueno, un poco sí, sí, es lo que pasa con algunas de estas películas, que retratan la realidad, que el principal gesto está en interesarse por esa realidad y ir y filmarla, ¿no? Después podemos discutir sobre los detalles y que son importantes, pero lo más importante está ahí, está en ese gesto, y bueno, y está todo ahí para ser registrado, ¿verdad? Pero de todas formas, yo me imagino el proceso de ir a filmarlo, de ir a Cardona los dos, viajar allá, los dos son montevideanos también, eso es algo que yo creo que pesa de alguna forma porque la gente de Montevideo no tiene la visión del interior que los que vivimos en el interior, ¿no? O sea, tienen una visión como más ajena, si se quiere, por más que aquí hay una aproximación súper, hiper respetuosa. Y lo que pensaba yo es que por un lado la película ya está, pero también es como muy fácil de meter la pata, ¿no? De que la película no diga lo que tiene que decir. Y bueno, esa es una de las cosas que nos decían
cercanos, gente que ve la película y cercanos a él. Es como esa cosa de, bueno, de esa mirada de respeto y de que quizá el mérito está en eso, en que era fácil también meter la pata y hacer algo jodido con eso, ¿no? Nada, el mérito del respeto, de la mirada y de bueno, de cómo, desde dónde se construye, ¿no? Un poco eso. Y perdón, y yo puedo decir, digamos, esto ya se conoce, el desenlace, o no lo podemos decir, porque digo, Sí. ustedes cuando van a filmar y están un año yendo a filmarlo a Antonio Osta y a su hijo Juanjo, sobre todo, ¿no?, en Cardona, no podían saber que él se iba a morir al final del documental. No, nosotros sabíamos que tenía un problema renal, que según Antonio era severo, y bueno, los estudios que se había hecho también lo decían, pero no, la verdad que no imaginábamos el desenlace, y sobre todo que fuera tan repentino, ¿no? Pero a la vez fue repentino, pero a la vez le permitió filmar todo el material también. No, nosotros filmamos hasta donde pudimos. Nuestro plan era filmar bastante más. No era que estábamos sintiendo que ya teníamos el material para hacer una película. En el momento que sucede, nuestra idea era filmar más. Estaba el plan de Antonio de ir a vivir a México con su hijo, tenía un plan de vida nuevo allá, y nosotros estamos preparándonos para seguirlo. ¿Pero iban a ir a México? ¿Pensaban ir a México? Sí, se iba, íbamos a ir, y ya fantaseamos un poco también con el contraste entre Cardona y DF, claro. Y veíamos ahí como... Era el final posible que veíamos. Claro. Ellos yéndose a vivir al Distrito Federal, y seguirlos hasta ahí, y filmarlos ahí, y dejar ese final abierto. Esa era como la estructura que podíamos llegar a imaginar con toda la ingenuidad del mundo. No, pero porque en esa estructura parece muy plausible también, ¿no? Que es la misma, de alguna manera la estructura sigue siendo la misma, porque está el viaje como horizonte, y hay un viaje, pero que es de él, que es un viaje que se va a ir y que va a volver, y del que nunca vuelve, ¿no? O sea que de alguna manera esa estructura se terminó manteniendo, pero en lugar de ser un viaje juntos es una despedida, y está. Sí, las últimas imágenes que vemos de él es a través del WhatsApp, digamos, en lo que es la película, del WhatsApp del hijo, y él con esa limusina gigantesca, digamos, aparentemente muy bien, pese a que la voz, y ahí insisto con la voz también, que es el audio de WhatsApp, ya está mucho más aquejada, bueno, está con problemas, en fin, se siente más bajón. Y cuando culmina la película, les pregunto, ahí, digamos, esta película fue también montada o editada por Juan Ignacio Fernández Jope, y yo supongo que hay, por lo menos, me imagino, se los pregunto, grandes decisiones, ¿no? ¿Qué va en dónde, no? ¿Cómo cerramos esta película? Porque la vida ya de por sí nos dio un final sorprendente, ¿no? O sea, o algo, ¿no? Un poco inesperado, digamos. Sí, el final lo marcó la vida, tal cual lo decís. Nosotros lo que tuvimos que hacer es ordenar el material hacia ahí de la mejor forma, y de una forma narrativa, ¿no? Con puntos de inflexión, con cierto arco dramático, y Juan Ignacio fue una pieza importantísima en eso, realmente. Y hay otro detalle que no mencionamos, que también hace a lo que es la película, que es la capacidad que tenía Antonio Osta también de tocar el piano. Entonces es como, ¿no?, La Bella y la Bestia, o sea, es todo en uno, ¿no? El arte y la fuerza, en fin. Sí, esa es una imagen que él trae a Clever, donde nosotros primero filmamos eso, en realidad es en el casting, que él toca un órgano cuando hacemos el casting, porque le había dicho al director de casting que tocaba el piano, y dijimos, bueno, vamos a ver eso, y después lo incorporamos al guión en Clever, porque era muy orgánico al personaje, que era alguien que vinculado al arte, pero no lo habíamos escrito así, porque no se nos ocurría ponernos a buscar una persona como él que tocara el piano, o sea, era demasiado. Y bueno, pero por suerte eso lo sumamos a la película, a la ficción, y esa imagen ya viene desde ahí. Es como la segunda vez que lo filmamos, pero en otro marco, ¿no? En ese sentido.
Ujú. Y digamos, y perdón que insista, pero el tema del final, digamos, ustedes lo ponen, bueno, tocando el piano y aparece esa cuestión donde ahí volvemos a esa cuestión casi premonitoria, ¿no? Donde él hace incluso una especie de reflexión filosófica, ¿no? Que atención, es muy válida, muy existencial, porque estamos frente a una persona que es muy consciente del límite de su vida, ¿no? De que está jugando el último, si fuera un partido de básquetbol, el último cuarto o los últimos 15 minutos del partido de fútbol, ¿no? Entonces se plantea el tema del mensaje, en fin, hace unas reflexiones que él, eso obviamente, más allá que ustedes lo estaban filmando, y ahí un poco lo que decían al principio, de que las cámaras están e influyen sobre la realidad, ¿no? Por más que estamos en un documental, al estar filmando la vida, esas cámaras influyen. Totalmente. Y él habla a la cámara, digamos, sin mirar a la cámara, pero se emociona. Claro, es que eso tiene una fuerza propia también, ¿no? O sea, la realidad y lo que hace la cámara ahí, que a veces es un misterio, pero genera una energía entre medio de esas cosas que ocurre, y la gente que está del otro lado, ¿no? Porque ahí estábamos nosotros también cuando Antonio está diciendo esas cosas. Está la cámara, estamos nosotros, está él, entonces hay como es todo un momento ahí entre una cuestión de catártica de él, de ese momento, y bueno, y premonitoria, y después está el lugar que le damos en la película. Eso, también exacto, hace que tenga el significado que tiene, ¿no? Ese lugar en que le dan, porque digo, ustedes lo habrán filmado seguramente en ese momento y habrán dicho, bueno, este es un buen momento, ¿no? Este es un buen momento cinematográfico, claro. Como hay otros que pueden ser, esto puede ser de transición, esto puede ser no sé qué. Este es una cosa power, ¿no? Sí, ahora, exacto. Después, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo distribuís? Sí, cómo lo distribuís está... No teníamos ni idea que cuando filmamos eso se filmó y ya está, era como... Sí, sabíamos que era esto que decís, un discurso con mucho potencial y que había una emoción real ahí. Igual, claro, es algo totalmente discursivo, viste, fuerte, que hay que saberlo ubicar. Y está bueno, nosotros decidimos colocarlo ahí por distintas razones. Nos pareció que era un buen momento, una buena despedida de Antonio, darle ese lugar también. No sé, es difícil, sí, cuando es obvio que no sabe, digo, es obvio, digo, los resultados fueron muy buenos porque si no hubieran ganado este primer premio del público, pero es obvio que ni siquiera cuando lo terminaron probablemente sabían si estaba bien hecho, digo, nunca se sabe exactamente, ¿no? Es todo intuitivo también, ¿no? Hasta cierto punto. Intuitivo, sí. ¿No? Sí, ahí un poco hay mucha teoría, pero después hay mucha intuición y justamente creo que eso es lo que le termina de dar carácter a las obras, es la parte intuitiva que se mezcla ahí y que inunda todo, porque la teoría y los libros o sea, están ahí, están para usarse, funcionan generalmente, pero lo intuitivo es lo que realmente escapa a eso y uno no logra explicar por qué lo hace. Me parece que el inconsciente también juega mucho ahí. Uh-huh. Lo lleva a uno a tomar algunas decisiones. Uh-huh. ¿Que habló quién es, Federico o Guillermo? Guillermo. Bueno, y les pregunto, mientras iban editando, digamos, porque una vez que filmaron todo, se enteran de la muerte y entonces ahí, supongo yo que encaran todo ese proceso de la edición. ¿Fue cambiando mucho la película o la película ya más o menos ella misma iba guiando? Sí, lo primero que pasó es que no encaramos nada, o sea, quedamos totalmente fuera de combate con la noticia y tuvimos varios meses sin mirar nada. Lo que sí, rápidamente nos encontramos para hacer una suerte de duelo juntos, ¿no? También me acuerdo que nos juntamos con el productor también en casa, compartir un momento, ¿viste? Y con Guille en un momento hablando, sí, sentíamos que algo íbamos a hacer con ese material, que teníamos que hacer algo, pero no sabíamos cuándo, ni qué, ni cómo. Y bueno, entonces después de un tiempo prudencial en el que nos sentimos bien como para empezar a mirar, la fuimos armando de a poco. Me acuerdo de Guille, que es montajista también, y
y además es muy rápido y muy bueno editando. Generó como una especie de primerísimo primer corte en un momento, y bueno, y desde ahí el final no estaba como está exactamente igual, o sea, como que era otro recorte, no exactamente el que hay, pero era ya esa decisión, digamos, ya vino sugerida ahí por Guille. Y lo que rápidamente nos fuimos dando cuenta, y algo que ahí sí, ya desde la teoría lo sospechás, y es mucho más fuerte cuando te enfrentás a ello, es cómo se resignificaba cada momento. Claro. Que para mí el clímax de eso, no de la película, sino de la resignificación del material, es la escena del aeropuerto. Sí. Que aparte nos acordábamos de haber filmado ese día casi como por rigor nomás, porque no estábamos muy abocados a filmar todo en Cardona y sentíamos que era una película que ocurría ahí. Y pensaban que era de transición eso, claro, que iba a ser una transición y que iba a terminar en México, capaz, ¿no? Claro, como que Antonio se iba y volvía y ese viaje no iba a tener importancia, claro, sino claro. que él iba a volver y después sí se iban a ir de verdad y claro, íbamos a irnos claro. con ellos. Como que era una cosa en el medio que veíamos que estaba bueno lo que pasaba entre ellos ahí cuando comían y todo, pero como que no había una sensación de que iba a ser una escena importante. Entonces eso es como bastante paradigmático. Y después el segundo paso fue sí, que entrara Juan a trabajar y que empezáramos a pensar ya la película, digamos, a estructurarla de una manera que fuese potente, ¿no? De construir las secuencias, de encontrar los puntos de inflexión, ubicarlos bien y empezar a darle bola a eso, a la estructura dramática, porque sentíamos que había un material como para que eso ocurriera, sin forzarlo. O sea, era simplemente eso, ir viendo hasta dónde se podía tensar eso, para que se pudiera contar una historia, manejar el material con libertad, pero siempre tratando de llegar como una verdad más profunda, aunque fuese a partir de desordenar material, ¿no? O sea, como utilizar la realidad a favor es casi como hacerle trampa a la cronología para llegar a una verdad más profunda. Claro, pero para apuntar a la verdad de la película. Claro. Federico, Guillermo, para terminar, obviamente ya pasó, digamos, se demostró que este documental, esta película funciona y que va a estar durante todo un año disponible al público y se va a poder ver si hay 100.000 personas que lo vieron o que por lo menos entraron a ella. Va a haber muchas más y bueno, va a tener realmente una distribución, porque en ese sentido la distribución de la película por internet facilita muchísimo. ¿Y qué pasa con ustedes? Yo sé que están haciendo nuevos proyectos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el otro protagonista, con Juanjo, el hijo? ¿Lo han visto? ¿Se han visto? Bueno, mira, ahí tocas un tema delicado en este momento, porque bueno, él hace unos pocos días tuvo un accidente en moto y bueno, ahora se está recuperando. Pudo haber sido mucho más grave de lo que fue, pero no hemos podido hablar con él porque no tiene el celular. Nos hemos ido enterando de cómo evoluciona por la hermana de Antonio y por su mamá, y bueno, estamos esperando el momento para poder conversar con él, pero está pasando un momento complicado y bueno, descansando y recuperándose de algo que estuvo bravo. Así que justo es un momento como complicado para hablar de eso. Dale. Bueno, muy bien. Federico Borgia, Guillermo Madeiro, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Felicitaciones por este premio y bueno, ya hablaremos cuando estén los próximos proyectos ya caminando, ¿no? En pantalla. Muchas gracias. Chau. Muy bien, amigos, del otro lado de la línea, Ricardo Ruiz, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, por suerte. Muy bien, hace mucho calor acá en la ciudad de Montevideo, hace una humedad tipo tropical, pero estamos bien. No, acá viento y lluvia y frío, así que aquí se nos espera lo mismo dentro de 2 días. Es lo que les espera a todos ustedes. Sí, está anunciado acá, está anunciado que mañana martes o miércoles viene el viento, la lluvia y después el frío. Pero bueno, ¿qué viene ahora? 1.000.000 de umbrales. Bueno, hoy vamos a hablar de dos películas que están en Netflix y hacemos esta promo 2x1 porque las películas tienen algunas características en común. Para empezar, ambas adaptan historias de Stephen King. Después vamos a dar detalladamente qué historias. Son películas oscuras que transcurren las dos casi en un solo escenario con muy pocos personajes, pero están hechas de forma muy correcta, muy elegante las películas. No estamos hablando de una serie B, ¿no? Sino de
una producción televisiva, digamos, de cadena de streaming, pero de muy buena calidad. Ambas historias tienen terror, pero en el fondo son profundos dramas psicológicos. Ambas historias, en ambas películas, ahondan mucho en el maltrato a la mujer, ¿no? Un tema que King ya inició en su primera novela, Carrie. No han tenido una gran trayectoria comercial por el hecho de que son producciones de Netflix. Es decir, estas dos películas no solo están en Netflix, sino que fueron producidas por Netflix en el año 2017, un año que recordarás, Pablo, donde se habló mucho de Stephen King, por series como Mr. Mercedes, por algunos de sus libros, pero principalmente por el estreno de la primera parte de It, que fue un furor y ocupó todos los titulares. Claro, claro. Digo, al ser por streaming, también vos comentaste aquí una vez que hay como una doble, ¿no? Hay una especie de pica entre el streaming, Netflix y el resto de la industria cinematográfica. Claro, yo lo que veo de bueno de estas producciones, por ejemplo, de estas dos que vamos a nombrar, es que a veces se habla un poco también de que como Netflix saca solamente series de moda, ¿no? Pega Stranger Things y buscan clonar ese modelo exitoso, y eso puede ser cierto, se buscan series juveniles, evidentemente que es un negocio y tiene que ganar plata, pero también en el catálogo se encuentran producciones como estas, que no han tenido una gran difusión, y que son películas, historias en las que se basan, muy difíciles de que tengan un éxito comercial en el cine, ¿no? Entonces, esto sí hay que agradecer a Netflix. Por ejemplo, Scorsese logró estrenar su última película gracias a Netflix, que puso la plata, o un ejemplo que hablamos hace algunas semanas acá, la última película de Duncan Jones, ¿no? Mute, Mudo, fue una producción de Netflix. Por lo menos Netflix vino y puso la plata para que estas películas y estas dos que mencionamos hoy puedan estrenarse y puedan tener un público que la pueda disfrutar. Claro, claro, digo, yo pensaba porque te pregunté una vez y tanto en IMDb como en Rotten Tomatoes, las tiran abajo todas las que son de Netflix. De hecho pasó con los Oscars, ¿no? El irlandés y todo esto, no ganó casi nada, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a hablar de la primera, si querés. Dale. En inglés es Gerald's Game, o el juego de Gerald, el juego de Gerald. En IMDb le dan bastante bien, 6.6 para lo que es IMDb, y viniendo de Netflix se puede considerar casi un aprobado, ¿no? Una película de Mike Flanagan, el director de Doctor Sleep, Somnia, bueno, un director con cierta experiencia en el terror, en el manejo de un terror psicológico por algunos momentos. La película está protagonizada por Carla Gugino y Bruce Greenwood, dos actores que rinden y cumplen siempre. Y acá viene lo extraño, está basado en una novela de Stephen King del año 1992. Es una novela, siempre estamos hablando de que King se está adaptando 2 o 3 veces, sin embargo esta novela nunca llegó. Qué raro. 25 años después. Nunca había sido adaptada. Nunca había sido adaptada. ¿A qué se debe esto? Yo creo que esa es la premisa, ¿no? Cuando cuente la sinopsis de la novela, que es la siguiente... Salen todos corriendo. Claro, tenemos a la protagonista Jessie Burlingame con su marido, Gerald precisamente, que le da título, un matrimonio que anda entre los 40 y 50 años, deciden salir de la rutina y pasar un fin de semana en una cabaña que tienen, en un lugar muy aislado, esos lugares típicos de aquí en Maine, bien aislado del mundo. Y bueno, Gerald decide practicar un juego sexual con su mujer, que es esposarla a la cama, totalmente desnuda, y acá empezará la novela. Justo en el momento que está ella esposada, a Gerald le da un paro cardíaco y cae muerto al lado de la cama. Entonces, toda la novela va a transcurrir con Jessie, que es la protagonista, atada en la cama, con el frío, con la noche que viene, sin agua, sin nada, y la van a venir a visitar un montón de fantasmas de toda su vida, todas voces interiores, ¿no? Más algún elemento que invito a que vean la película o lean el libro para descubrirlo. Es decir, una historia muy claustrofóbica, así en la premisa muy difícil de filmar, ¿no? Casi un ambiente teatral con un solo personaje. Mike Flanagan ha hecho algunas cosas muy bien, resolvió, en la novela hay muchas voces, son todas las voces de la protagonista dentro de su cabeza, ¿no? De cómo va pasando este tormento. Acá lo representan con actores, son distintas versiones de ella, o mismo su propio marido, o mismo algún otro personaje que aparecerá, ¿no? Esa es la premisa. Igual siempre están en el mismo cuarto, en un cuarto, ¿no? Siempre en un cuarto, salvo el epílogo que está en otro lugar, tenemos la cámara permanentemente adentro del cuarto, viendo lo que sufre esta protagonista, que intentará romper las esposas, que intentará llegar al teléfono, que intentará tomar agua, puede entrar algún animal que anda dando vueltas por fuera de la casa, no voy a adelantar mucho más, pero bueno, se va generando un clima de un terror muy psicológico. La película no es muy larga, con lo cual está bien como fue adaptada. Yo creo que esta premisa, repito, es lo que la hizo casi imposible adaptar, por lo menos para ser vendida comercialmente a una gran pantalla de cine, ¿no?
Claro. No es como It o Cementerio de Animales o Carrie, historias mucho más, no sé si llevaderas, pero de más fácil adaptación, de más no tan intrincadas y no tan psicológicas. Claro, no, y el hecho de estar, digamos, circunscritas a un cuarto, ¿no? Pensaba ahora la película 127 horas, donde está alguien atrapado, Jane Franco, Sí, con el brazo, Jane Franco, y exacto. pero lo resuelve recordando y conversando con su fantasía, porque si no, no está toda la película ahí, ¿no? Pero Exacto, tenés ese esquema similar, la película Enterrado también. Claro. Sí, es muy de ese estilo. Bueno, es una película que fue muy bien recibida, se ha mencionado y destacado mucho la actuación de Carla Gugino, una actriz que no ha tenido tanto recorrido, pero que siempre ha cumplido, es muy buena actriz. Bruce Greenwood, un actor con mucha presencia en muchas películas, también cumple muy bien, y sobre todo, como el caso de Flanagan, que es muy fiel al libro de King, respeta la esencia, se ha convertido en alguien que lo está adaptando ya varias veces, ¿no? Esta es su segunda adaptación, si contamos Doctor Sueño, está preparando una tercera, así que un actor que está teniendo un romance, entre comillas, con Stephen King, y están trabajando muy bien juntos. Perfecto, y la otra es 1922. La otra es 1922, pasamos al segundo título. Esta está basado en una novela corta de Stephen King que publicó en 2012 en una antología titulada Todo oscuro sin estrellas, y nos cuenta la historia de un granjero, Wilfred James, al que le da vida a Thomas Jane, creo que en una de las mejores interpretaciones de su carrera, si no la mejor. Y es una historia muy oscura, ambientada en un año que el año va a ser bastante protagonista del relato, ¿no? Por eso el título hace referencia al año, no por algún hecho puntual, sino por cómo se vivía en esa época en Estados Unidos, en América profunda, en ese año, ¿no? Es una película dirigida por Zach Hilditch, que tenía solo un título anterior, apostaron por él para esta película. Una premisa bastante difícil de llevar porque es muy cruda. Repito la sinopsis que no la terminé de decir. Tenemos a un granjero, Wilfred James, que con vistas a quedarse con los bienes que comparte con su esposa y queriendo quedarse en una casa de campo donde ellos viven y donde llevan prácticamente su negocio familiar, ¿no? con la cosecha, y ante la negativa de su esposa que irse a la ciudad, él decide matar a la esposa e involucrar en el crimen a su hijo, ¿sí? Sí, es un caso de crónica roja, y yo te escuchaba decir en 1922 cómo vivían en América rural y profunda, pero yo te diría que en Argentina y en Uruguay, en el campo profundo, también en 1920 se vivía de la misma forma, manera, ¿no? Con la misma razonamiento y, digamos, una cosa muy dura, muy fuerte, muy cruda, y en el caso de es una pareja que no sé, él no quiere divorciarse, ella quiere divorciarse, y bueno, entonces hay una sola solución, porque siempre es la idea de no dividir la tierra, ¿no? De que la tierra no dividirlo, se divida. Exacto. Bueno, el crimen se cometerá, esto pasa al principio de la película, está en la premisa de la novela corta también, y a partir de ahí tenemos una historia también muy introspectiva sobre el personaje. Nuestro asesino pasará a ser el eje central, veremos todo desde el punto de vista de él, y vendrán a torturarlo fantasmas que veremos si son reales o no, o si es la culpa, o si está encarnado en algunos seres como pueden ser las ratas, y vamos a ver las consecuencias de este acto, qué es lo que le traerán. Alguien definió muy bien esta película, dijo que es un cruce entre El corazón del autor de Edgar Allan Poe con el cine de Terrence Malick, ¿no? Todo ese cine... Sí, de padre e hijo, ¿no? Digamos, de familiar. Claro, la América profunda y la culpa, ¿no? Uh-huh. El corazón del autor es un gran ejemplo de esta historia, es como una puesta al día por parte de King de esa historia de Poe, donde el latido de un corazón va delatando a un asesino, ¿no? Claro. Sí, también podría ser, yo cuando la vi, pensé en un cuento de Horacio Quiroga también, de estos crudos. En un cuento de Horacio Quiroga, la adaptación no se ha extendido mucho más de lo que el cuento hace, por lo cual es un tanto lenta, pero creo que retrata muy bien este sentimiento de culpa que quiere mostrarnos King en el relato, y sobre todo amparándose en una gran actuación de Thomas Jane con un acento muy extraño, y también representando a alguien inteligente pero tonto a la vez, o bruto, ¿no? Bien de
esta persona de América profunda, de campo, que no... Sí, bastante simple en la actuación. Exacto. Y aparte, digamos, uno ve, yo pensaba en 1922, pensando que en 1929 venía el crack y se llevó puesto a todos esos granjeros, ¿no? También, ¿no? Y aún así, antes del crack, que no se menciona, ya él no podía sobrevivir, digamos, no era muy bueno siendo empresario, esa cosa que vemos también en el campo, ¿no? Gente que quiere trabajar en el campo, pero que no es buen empresario. Sí, exacto, lo definís muy bien. Aparte la fotografía nos muestra toda una atmósfera muy cargada, muy densa. ¿Qué más podemos comentar? Por ejemplo, bueno, la película después tendrá... La película tiene como una confesión, ¿no? Porque es como que el protagonista nos va contando toda su historia y todo lo que le fue pasando ese año, ¿no? Y no deja de ser un personaje repulsivo, pero que de alguna manera logramos, no sé si empatizar con él, pero tenerle cierta piedad o cierto... apego, ¿no? Sí, de alguna manera compartir su sufrimiento. Por lo que vos decías, ¿no? De la simplicidad de él, y bueno, y lo que está es jugado a esa cuestión muy sencilla, muy cruda, de crónica roja, pero tremenda. Totalmente. Y no va por el lado de Stephen King de los grandes monstruos, ni mucho menos, de la misma forma que el juego de Yera tampoco, ¿no? O sea, no, por eso también las trajes es un registro de un King distinto, a veces más difícil de llevar a pantalla, por eso estas películas que pasan un poco desapercibidas, y si bien no estamos hablando... Son realistas, por ejemplo, pensé yo en Misery, por ejemplo, también de King, ¿no? Exacto, es una buena comparación. Acá la trama no va a tener tantos guiones, vamos a ver más o menos para dónde va a ir, no va a tener, tantos giros de guión, pero creo que el clima es muy interesante, muy literario, y plantean cuestiones morales, plantean cuestiones como los pecados, la línea entre el bien y el mal, ¿no? Sobre todo en esta 1922. Sí. Bueno, y el tema de si hay o no hay Dios, o si hay o no justicia, bueno, se termina diciendo esa frase de que al final, todos quedamos atrapados o algo así, ¿no? Dice y aparte un ejemplo de una historia de King ambientada en el pasado que generalmente no es algo común en él, ¿no? Generalmente siempre adapta sus historias están ambientadas, en el año en el que está escribiendo, el año que está viviendo. De acuerdo, pero aquí en esta se ve una característica de Stephen King, que es la de tratar de conocer a la comunidad, ¿no? De tratar de conocerla y no idealizar los pequeños pueblos, no idealizar a la gente, en este caso rural, que trabaja de sol a sol y que no le va bien las cosas, ¿no? O sea, tiene esa habilidad, no sé si llamarlo habilidad, de encontrar lo peor de estas pequeñas comunidades y mostrarlo, ¿no? Sí, es una sabiduría, de acuerdo, sí, yo creo que la sabiduría en personajes totalmente comunes, no estamos hablando de un gran villano, ¿no? No. De un granjero común y corriente, lo que es capaz de hacer, por como vos decís, por no repartir un pedazo de tierra que era mucho. No, pero porque no se dé vida, porque todo eso tiene que heredarlo el hijo, en fin, toda esa historia del campo, de la tierra. Muy bien, Ricardo Ruiz, quedó planteada la recomendación 1922, el juego de Geralt, que las dos están en Netflix, recomendadas aquí en 1.000.000 de umbrales. Te mando un abrazo. Hasta la próxima, Pablo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar llamando a Barcelona para entrevistar a Jorge Carrión sobre su libro Contra Amazon, un libro publicado por Galaxia Gutenberg en España, pero que está distribuido aquí en Montevideo y que es una serie de artículos muy interesantes sobre la librería, las bibliotecas, Corea, Borges, Corea del Sur, Japón, en fin, es un recorrido sobre el mundo de la librería en un momento de la era digital. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.